Hola, buenas tardes. A nombre de las ediciones Uniandes, nos encontramos aquí para presentar este libro, Se juega como se vive, las culturas de fútbol en Colombia, escrito por 14 más o menos fanáticos del fútbol, tristemente como el fútbol, 13 machos y una mujer, o sea, gravísimo eso. Y pensándolo en términos futbolísticos, pues tenemos una muy buena defensa de investigadores. Nosotros aplicamos un 7-3-3, o sea, 7 defensas, gente que investiga, que piensa el fútbol seriamente, como Alejandro Villanueva, Nelson Rodríguez, David Quitiana, Lirio Amaya, Germán Gómez, Raúl Martínez, David Susa. En la creación a media máquina entre ensayo e investigación tenemos a Ingrid Bolívar, Andrés Dávila y Faruk Caballero. En el ataque a Federico Arango, Nicolás Samper y Eduardo Arias. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy. Yo, aunque el afiche tiene la bandera de Colombia, yo soy de los que no se pone no tengo camiseta de Colombia. No tengo ninguna camiseta de Colombia, tengo de Santa Fe. Me imagino que Andrés tiene camiseta de Colombia, es hincha de Millonarios, ¿cierto? Sí, ¿Tiene camiseta? Sí. tuve ya, tengo una de esas ya pasada de moda, creo que ni siquiera es Adidas, pero mis hijos sí tienen las actuales. Andrés, además de ser un académico importante, tiene la virtud de tener dos hijos, uno de Millonario y otro de Santa Fe, lo cual es buenísimo. Eduardo Arias, yo le decía que es el intelectual del fútbol, con esa parte atrás, pero es hincha de Santa Fe. ¿Tiene camiseta de Selección Colombia usted? Sí, yo compro las que venden como a 40.000 pesos, no las oficiales, sino unas que son idénticas, pero que venden en la calle. Entonces yo tengo como las tres del Mundial de 2014, las tres del 2018, que son muy bonitas. Además, suelen ser más bonitas las camisetas alternativas y las de entrenamiento que la oficial. Sí Como las todo en tengo Colombia. y tengo la revista Deportes Gráficos, si uno se suscribía, regalaba la Umbro en la época en que íbamos a ser campeones del mundo, en 1993. ¿Se acuerdan que íbamos a ser campeones del mundo? Y el que dijera que Colombia no iba a ser campeón del mundo, que renunciara, que no tenía ni idea de fútbol. De esa también la tengo, como recuerdo de aquella Y, curiosa experiencia. Y no dice y ade- cerveza águila, ¿no? Porque la mayoría que los tienen son esas que le metían trabando el aviso de águila, que se supone que está prohibido en una camiseta de selección nacional de publicidad. No, la mía no dice águila, es Umbro. No. y entonces tú haces parte de la lógica colombiana, de los semi-originales. ¿Ingrid tiene camiseta de la Selección Colombia? No. Bueno, entonces como ven, aquí no estamos tan nacionalistas. Yo prefiero la de Santa Fe, la de Colombia. Para comenzar rápidamente, después vamos a hablar del libro, pero primero vamos Ah, a pero yo también hablar de tengo fútbol. esa, la desactualizada que le faltan 2 estrellas. Yo también tengo esa que tiene usted. Sí, no, yo no he vuelto a comprar, yo también tengo la vieja de esas. Y a ver la de 80 años y costaba 250.000 pesos, no, no. Eso vale más que las clases que dicto, eso es más caro que dictar clases. Entonces, eh, para arrancar, arranquemos con Ingrid y con la pregunta más básica, ¿por qué el fútbol es cultura? Tú estás de los diálogos de nación que hicimos con Andrés, con Eduardo, con Ingrid, eso fue el siglo pasado, o comenzando este siglo, que hablábamos de fútbol y de reinas, y estaban ahí. ¿Por qué el fútbol es cultura? Porque nosotros aquí no sabemos nada de fútbol como los expertos de ESPN y todos los otros canales, pero somos analistas más de la cultura. ¿Por qué el fútbol es cultura, Ingrid? Pues yo siento que esa pregunta es muy interesante porque nos deja pensar en varias cosas, nos deja pensar en las prácticas de recreación que tiene la gente, pero también en la forma como la gente le da sentido al pertenecer a algo, pero también nos deja pensar la forma como las personas se divierten, se recrean, se relacionan con otros, se imaginan las regiones. En mi caso particular, eso es lo que me interesa del fútbol, la manera como a través del fútbol puedo explorar cómo se conocen las regiones y cómo se imaginan los modos de ser hombre en distintos momentos de la historia de Colombia. Cómo se rastrean los conflictos raciales y regionales, cómo se constituye finalmente una trama de lo que es ser un país. Para construir la nación colombiana y tal vez todas las naciones del mundo, el fútbol es como parte
una de las matrices de interpretación cultural. En Bolivia, por ejemplo, también dicen que el fútbol es de las 3 cosas más importantes, y esto que la selección Bolivia, pues, no ha sido como la mejor. Eduardo, ¿tú por qué crees que el fútbol es cultura, además de una manera de conocer Colombia, de conocer los hombres colombianos y las formas de celebrar? Pues yo pienso que sobre todo en los últimos tiempos el fútbol dejó de ser de nicho. Pues Andrés, ustedes me corregirán, pero yo pienso que hasta hace relativamente poco en Colombia el fútbol era de nicho. Había personas que les gustaba, que iban a fútbol, pero una persona por fuera de ese nicho de fútbol no tenía ni idea que jugaba a la selección, le importaba si ganaba o perdía el mundial. Pero yo pienso que a partir de los años 80 se ha convertido en algo que atrapa a todo el mundo. Personas que no les gusta el fútbol mucho o no están pendientes del fútbol, de todas maneras están muy pendientes de la selección Colombia. Yo pienso que eso comenzó a pasar en la llamada era Maturana, me parece a mí, de pronto la selección de Marroquín. No sé si en el 75, yo estaba en quinto de bachillerato, sexto de bachillerato en esa época, pues a mí me gustaba el fútbol, yo estaba muy pendiente de esa selección, pero no sé qué tanto impacto haya tenido la selección Colombia del 75 en el país, pero yo pienso que ahora la selección, por lo menos la selección Colombia, como la veo yo, sí le interesa al país nacional. Sí, porque alguna vez yo vi una frase de Aniembro, pues hablando, él decía, la selección de hockey femenino, digamos que 3 o 4 Juegos Olímpicos antes, decía eso, la selección de hockey de Argentina, las Leonas, representa al hockey argentino. La selección de fútbol de Argentina representa a Argentina como país. Yo creo que eso está pasando ya con la selección Colombia desde hace unas 3 o 4 décadas, me corregirán ustedes, es como mi percepción. Y el hecho es que la camiseta de la selección Colombia en este momento se volvió símbolo de muchas cosas. Entonces los taxistas que salen a hacer paro y a pincharle las llantas a los taxistas que no están en paro, tienen la camiseta de la selección Colombia como para decir, hey, yo tengo la camiseta de la selección Colombia, yo tengo la verdad, yo soy colombiano, yo soy patriota, estoy pinchándole los carros a los señores que llevan en taxi a un viejito a la clínica Reina Sofía, que vivo aquí a 2 cuadras, que me tocó ver eso, y eran unos taxistas con camiseta de selección Colombia como legitimando que estuvieran pinchándole las llantas a los taxistas que estaban llevando personas a urgencias. Eso para mí dice mucho. Porque la camiseta de la selección Colombia ya no es solo que hoy juega Colombia, aunque el día que juega Colombia obviamente uno ve muchas más, sino que ya es como una especie de signo de pertenencia, ¿no? Que es, me corregí, como percibo yo también qué pasa con los hinchas de los equipos, ¿no? Que hay el sentido de pertenencia que yo soy de Millonarios, yo soy de Santa Fe, yo soy de la barra albirroja sur, yo soy de los comandos, yo soy del Barón Rojo, etcétera, etcétera. Sí, no, y además de eso es que como que el fútbol en ese sentido es de las pocas pertenencias que tenemos que aglutinan. Cuando juega la selección Colombia, hasta la abuelita tiene la camiseta puesta, es una cosa Claro. rara, sin tener la más remota idea. Pero Andrés, ya que entramos en este tema de ponerse la camiseta de la selección, tú que trabajas en ciencia política, a mí me parece yo me molesta un poco la selección porque la que la pone más la derecha, la izquierda nunca se pone la camiseta, ni los progresistas, parece que la camiseta fuera de la derecha. En una marcha uribista lleva la camiseta de Colombia, ¿usted qué dice? ¿Qué ha analizado usted? Sí, en las marchas uribistas, pero también llevan camisetas negras o blancas, dependiendo de lo que estén celebrando o protestando. Eh, ¿Qué diría yo? Miren, no me parece que el tema, es decir, yo creo que el tema no tiene ideología, me parece que un poco iría en la línea de Eduardo. Creo que en eso estoy como interesado en irme a estudiar mejor cómo fue la cosa en el 62, porque como no había nacido y no hay tanta información, no sé cómo se vivió realmente, qué tan fuerte pegó el 4-4 contra la Unión Soviética. Eh, y entonces mirar cómo fue eso. Sí, tengo memorias del 75, pero sin duda además con esa, que el uniforme era zapote o blanco, pues eso no generaba como la misma eh, afinidad, digamos, entre el color de la bandera y la selección. Y además era una época en que no se utilizaba, los hinchas no teníamos, uno no tenía camiseta de pronto del equipo cuando era niño, y había un día que lo dejaban estar en camiseta y sin bañarse y jugar todo el día fútbol, pero no teníamos camiseta para ir al estadio. Yo recuerdo haber ido a Barranquilla a los partidos de la eliminatoria con
con Gonzalo de Francisco, con Juan Gonzalo Zapata, y fue tanto que compramos unas camisetas amarillas ahí, jockey, o bueno, bien baraticas, y le pusimos una cosa que decía Barra Pacho Maturana, porque nadie usaba en esa época la camiseta de la selección. Entonces eso es más como un tema que arranca en los 90 con mucha Sí, fuerza, la y camiseta que, sí. sí, y que se va volviendo, pero la selección, estoy de acuerdo con Eduardo, creo que empieza a tener como un sentido más colectivo y más de que la gente, independientemente del nicho estricto de los que gustamos del fútbol, empieza como a sentir la selección parte suya, pero también creo que eso es como que sube y baja. Yo recuerdo, digamos, que hacia el 2010, ya la selección no significaba nada. Es decir, ya la gente no sentía nada por la selección y es ahí donde los enemigos de Peckerman seguirán diciendo que el señor no trabajaba, pero yo creo que sí trabajó y logró una cosa que a mí me parece muy, muy importante y muy difícil, que fue recuperar como ese sentimiento de todos, de toda la población, que además ya los niños eran hinchas, era del Chelsea, del Barcelona, del Real Madrid y de la selección española, y volver a recuperar el sentimiento por la selección Colombia. Pero creo que 2 años más de Queiroz y volvemos a la crisis. ¿Sí? Bueno, ya dijimos, ya mostramos que el fútbol es cultura. Ahora la pregunta siguiente sería, ¿cómo es la cultura del fútbol en Colombia? Porque eso es interesante cambiarlo, porque está clarísimo que el fútbol es cultura en la Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Irán, y por razones distintas. Pero ¿cómo es la cultura del fútbol en Colombia? Ingrid hablaba de las masculinidades y hablaba de los hombres colombianos y de las regiones. ¿Tú ves desde ahí que la cultura del fútbol en Colombia es más regionalista, es muy machista? ¿Cómo la ves tú ahí, Ingrid? Es que me parece una pregunta muy interesante, Omar, porque bueno, hablo de los años 60 y los años 70, que son los que de verdad conozco más a partir de la experiencia de los jugadores. Ahí lo que aprendí, que efectivamente la cultura del fútbol es distinta, tanto en términos de el lugar de los jugadores en las sociedades regionales, el lugar del fútbol en las formas de socialización de la gente. Por ejemplo, en Cali todavía muchos de los jugadores de los años 60 y 70 todavía se encuentran en los parques de la ciudad para socializar, para ver juntos los equipos, para participar de los torneos de rodillones, mientras que en Medellín siento que la experiencia es diferente, la vida familiar es mucho más intensa que la homosocialidad o que el estar con los amigos, y eso le va a imprimir al fútbol entonces unas condiciones distintas. Pensando en la comparación entre Antioquia y Valle del Cauca, diría que también en la cultura del fútbol tendríamos que pensar en el papel de los empresarios y en el modo como se dieron las relaciones laborales entre futbolistas y dueños de los equipos en esos años 60 y 70. Ese tema que a veces tanto nos persigue sobre los narcotraficantes o las platas ilícitas en el mundo del fútbol es un problema que tiene una trayectoria más larga de lo que creemos, porque no se sabe con claridad qué tipo de entidades son los equipos de fútbol. Entonces, como que la cultura del fútbol en Colombia expresa muy bien otras dimensiones de nosotros como Estado-nación. Una poca iniciativa del Estado, una capacidad de las redes de poder regional para combinar actividades lícitas con actividades ilícitas, una tensión entre formas de celebración familiares y formas de celebración más entre amigos, de las que las mujeres a veces son excluidas, pero también hay mucha presencia femenina en los estadios desde los años 60 y 70. Entonces hay como muchos elementos, pero creo que la clave regional es importante para pensar esas diferencias. No, y además, ya llegados a hoy, es rarísimo cómo se ha regionalizado, que aquel junior tiene que jugar bien. Se inventaron que si el junior no juega bien, no es junior, que Nacional y Medellín si no ganan no son buenos, América. Eduardo, tú que has analizado mucho eso, la cultura cotidiana del fútbol, ¿cómo es la cultura del fútbol en Colombia? Desde mi punto de vista, yo pienso que está muy ligada a la celebración. Y yo pienso que es eso de lo que yo hablaba de esa identidad, que empezó, no esa identidad, no, sino ese sentido de pertenencia que empezó a generar la selección de fútbol. Yo creo que en una medida también se ha convertido como un pretexto para celebrar. No sé si estén de acuerdo conmigo Sí. o no.
o puede que esté generalizando o esté caricaturizando o simplificando mucho, pero a mí me parece que alrededor de la selección Colombia casi siempre hay una celebración. Uno no ve un partido de fútbol solo, uno se reúne con los amigos a ver el partido y después hay una fiesta o después hay una rumba, si ganamos bien, si no también, después salimos a celebrar, a echar harina o ese tipo de, me parece a mí que esa cultura deportiva en Colombia tiene mucho eso de la celebración. Es decir, yo me salgo un poco del ámbito de la selección Colombia y me remito a algo que los que hemos jugado fútbol en el colegio, en la universidad, en empresas, hace mucho tiempo en el caso mío, pero es así. Casi siempre el motivo final de un partido de sábado entre los amigos era, bueno, el que pierde paga la cerveza. Y casi que la razón de ir eran más que el partido de fútbol, que era rico jugar fútbol, era, bueno, pero es que después nos quedamos tomando cerveza. Entonces, yo pienso que yo siento que hay se liga mucho el deporte en general en Colombia como con la celebración, ¿no? Por ejemplo, algo, bueno, los ingleses también tienen mucho eso, ir a ver el partido en el pub, pero aquí en Bogotá por lo menos pasó mucho en la época de Juan Pablo Montoya, de la Fórmula 1, cuando todo el mundo andaba muy pendiente de Montoya, era que las personas iban a ver los partidos los domingos a las 7 de la mañana, se reunían no sé, en cervecerías para ver la carrera de Montoya, el Gran Premio de pues, los de Europa, ¿no? Que eran en ese horario de las 7, 8 de la mañana. Ahora es normal ver una cantidad de bares, no sé, bueno, ahorita con la pandemia no, pero antes de la pandemia, varios sitios de Bogotá que eran casi que el pubs, como pub y fútbol, uno entraba y había 7, 8, 20 camisetas de fútbol del Manchester City, del Manchester United, de la selección Colombia, un poco como rock, ¿no? Rock y como los rock cafés. Entonces yo pienso que el fútbol en muchos sentidos y el deporte en general sí está muy ligado a la celebración, ¿no? Entonces, Juegos Olímpicos en miércoles, pero no es que haya una cultura, por ejemplo, de las pesas, ¿no? Pues claro, cuando hay un pesista colombiano, final olímpica, lo que sea, toda Colombia pendiente, pero la información sobre qué pasa con esos deportistas que están en el ciclo olímpico, muy poca gente la conoce, realmente interesa poco, pero sigue activo de celebración. Pienso yo, lo veo así, obviamente desde una óptica muy simplista y desde afuera, pues porque yo no lo he investigado ni mucho menos, pero yo sí creo que la cultura del deporte en Colombia es mucho más de celebración. Es decir, yo alguna vez fui a Brasil, la primera vez que fui a Brasil, o la única vez, y estaba en Ipanema, y llegué y vi un poco de gente en la playa y dije, claro, típico, estos brasileños aquí rumbeando, y después me puse a ver con más atención y salvo 2 o 3 turistas europeas que estaban tomando cerveza, todo el mundo estaba haciendo deporte. Y salió un señor a las 4 de la tarde con una tabla de surf, pero serísimo, salió de la playa, Entonces yo me acordé, de razón que Brasil en los Juegos Olímpicos de Atlanta, cada competencia que había de los Juegos Olímpicos de Atlanta, porque esa la pasaron por esos canales peruanos que pasaban 24 horas. Siempre había Brasil estaba en canotaje, Brasil estaba en no sé qué, obviamente en voleibol de playa. Es decir, de pronto es una cultura mucho más deportiva. Lo que uno ve en Sydney, estoy echando mucha carrera, pero ya acabo, que la gente va al trabajo en bicicleta, pero de carreras. Y la gente se va corriendo en sudadera a la oficina, llegan a la oficina, se bañan y se visten. Es decir, yo siento que allá sí hay una cultura deportiva, por lo menos distinta a la que percibo acá. Obviamente están los nichos, ¿no? Hace poquito subí a Choachí en carro y vi la cantidad de ciclistas por la carretera de Choachí, que eso no se veía antes, por ejemplo. Entonces, yo pienso que el ciclismo de pronto sí hay una cultura deportiva más fuerte, me parece a mí, pero no sé, yo estoy especulando como observador, pero sí tengo esa percepción de que la selección de fútbol en muchos casos es un pretexto para celebrar, para la fiesta, para el carnaval de Barranquilla. Es que en Colombia todo lo que es cultural es para celebrar y por eso creo que la única diferencia somos los de Santa Fe que no queremos celebrar. Nosotros somos no celebración, ahí sí nos diferenciamos. Pero Andrés... Somos luteranos en eso. Sí, a nosotros nos encanta el sufrimiento. Andrés ha investigado mucho esto de las culturas del fútbol en Colombia y pasado por la raza, la clase, más allá de solamente el hecho de la regionalismo, pero también cómo somos muy colombianos cuando celebramos, pero somos una manada de diversos cuando perdemos, la cultura de ganar y perder. ¿Cómo es esa cultura del fútbol colombiano, Andrés? Bueno, yo diría hay 3 cosas básicamente. La primera, que una vivencia es la de la selección
y de los partidos de la selección y otra la de los equipos. E incluso que como la gente que va al estadio, pues los que lo ven por televisión y en bares y todo eso, pues pueden ser más o menos los mismos, pero cuando uno va al estadio a un partido de la selección es una experiencia totalmente distinta a cuando va uno a un partido de cualquiera de los equipos de fútbol. Es como si le vendieran la boleta con prohibición de que fueran los hinchas de los equipos normalmente. Es otra experiencia. Y entonces creo que eso es importante porque eso pues tiene que ver también, digamos, con el sentido que tiene la selección, con eso que se fue volviendo la mancha amarilla, con ese cantar el himno nacional a capela que, digamos, era algo que no pasaba antes. Yo creo que tal vez con Eduardo estuvimos en una Copa América en que como Pilas Barta apoyaba el ciclismo, entonces Pilas Eberredi apoyó el fútbol y entonces hizo en el partido contra Perú una barra de rojo y blanco. Entonces no sabía quién apoyaba. Pilas Eberredi a la Sí, selección Colombia, a la era selección Perú. parecía la barra de Perú allá, Sí, eran sí. de rojo y blanco. Entonces, así es la cosa. Bueno, lo segundo es que eso también ha cambiado, porque fíjense que, pues yo creo que en el 62 no hubo muertos con el 4-4, ni en el 75 con el subcampeonato, pero acuérdense, pues la clasificación al Mundial de Italia y el 1-1 con Alemania tuvo visos, no fue tan violento, pero sí fue de mucho trago en las calles y agresiones a los alemanes en Colombia o agresiones a los judíos con Israel, aunque estábamos celebrando, sí, era una cosa un poco absurda. Pero el récord mundial es el 93 con el 5-0, que hubo como 96 muertos en solo Bogotá. Es decir, la celebración era con todos los excesos, ¿cierto? Con todos los... Y tal vez recordaría que en el 2014, que fue tan importante, pero acuérdense que nuestro querido y democrático Gustavo Petro nos metió ley seca y le faltó poquito para toque de queda y militarización de la ciudad. O sea, avanzamos a semifinales y hubiera tocado ver el partido en cuarentena. Sí, porque yo no sé si ustedes recuerdan que el único alcalde que ha usado el toque de queda sistemáticamente después de cuando nos mandó a dormir Carlos Lleras Restrepo en el 70 fue Gustavo Petro, en varios momentos. Le gustaba. Le gustaba bastante. Entonces, pero bueno, pero creo que ahí hubo como un aprendizaje y pues ahí fue como un exceso de prevención de que para que no pasara nada. Y sin embargo pasaba, ¿no? La gente igual salía a celebrar y yo recuerdo que desde donde estaba viviendo, después de uno de los tal vez partidos con Uruguay, la gente celebrando y terminaron casi a bala en un apartamento vecino, porque digamos eso está ahí como mezclado. Lo otro que señalaría que me parece, digamos, en esa vivencia del fútbol, es la referencia a que, digamos, hay como un modo de ganar a la colombiana que hemos ido como educando, que yo molesto mucho con la idea del ganar sin ganar, porque pues es que la mayoría de nuestros triunfos Sí, son empates. Sí, son empates meritorios o goles anulados, como el de Yepes. Y si no, excepcional el 5-0, ¿sí? Eso es una cosa rarísima. Y la otra es que también hay un modo de perder a la colombiana, que es terriblemente destructivo, en donde yo pues me inventé dos ideas que son la amargura colombiana y el canibalismo colombiano, y que tengo como dos imágenes que siempre me remiten como a Iván Mejía, a Carlos Antonio Vélez, no sé por qué. Eh, sí, sí, y entonces, digamos, y el extremo de ese modo de perder a la colombiana, que creo que se amainó un poco, pero ya con Peckerman se estaba poniendo otra vez feo la cosa al final, fue la muerte de Andrés Escobar luego del autogol, ¿no? Y el ser el único equipo que ha jugado un partido de un mundial definitivo con todo el equipo amenazado. Que, digamos, uno como que normaliza eso, pero es un poquito raro, ¿cierto? O sea, que salieron a la cancha y tuvieron que cambiar de jugadores porque si no mataban a la mamá de Maturana y a la hermana y raro, ¿no? O sea, sí, como muy a la colombiana. Muy a la colombiana. Perfecto, Andrés. Ya entrando para terminar esta parte introductoria, vamos al libro, es Ingrid, cuando uno analiza una cultura, pues tiene que meterse con los actores de esa cultura, que son los jugadores, los hinchas, los periodistas, los entrenadores, los directivos. ¿Cómo nos reflejamos en eso? Porque también tenemos unos directivos específicos para la Colombia, unos periodistas específicos y unos jugadores también muy a la colombiana. O sea, tú trabajaste mucho con los jugadores clásicos de los años 60. ¿Cómo crees que son los jugadores, lo que tú querías decir con esos actores del fútbol?
Mira que estaba escuchando muy atentamente lo que decían y lo que estaba recordando Eduardo me parece muy interesante porque una de las tensiones que los jugadores enfrentan o que enfrentaban en los años 60 y 70 es que precisamente, como señaló Eduardo, ellos habían aprendido a jugar para disfrutar las cervezas después o la gaseosa con empanada. Entonces, fue muy bonito para mí aprender lo que costó, lo que cuando ya llegan al profesionalismo, los acusan de no ser buenos profesionales porque quieren seguir disfrutando y celebrando el haber jugado, pero se supone que su trabajo llegaba hasta jugar. Entonces, eso me llevó a una discusión sobre el lugar de las prácticas, cómo en nuestra experiencia social la práctica deportiva está más cerca de la práctica festiva que en otras sociedades, o de las prácticas de celebración, como ha dicho Eduardo, que en otras sociedades. Y eso lo expresan los jugadores con una frase que me parece muy linda. Ellos dicen, nosotros éramos más artistas que atletas. Y cuando yo me puse a explorar ese enunciado, éramos más artistas que atletas, a lo que se refieren es al gusto, a que ellos disfrutaban jugando y lo que apreciaban de su oficio era que hacían disfrutar a otros. ¿Mm? Las referencias que ellos tienen no son atletas, sino son los toreros, son los cantantes, son las personas que hacen disfrutar un público. ¿Mm? Yo creo que esas dimensiones son importantes porque quizás está también lo que señala Andrés. Yo creo que sobre la historia del fútbol estamos dejando, o mejor, a mí me preocupa que a la historia del fútbol vayamos con todas las otras preocupaciones y consternaciones que tenemos sobre la vida nacional y que no podamos ver cómo en esos años 60 y 70, por ejemplo, los jugadores se construyeron en los barrios. Los jugadores no son de escuela de fútbol, sino que sus biografías las han hecho en equipos de vecinos, en equipos donde las mujeres, las mamás, las modistas cosen los uniformes, el señor papá transportador lleva al equipo de un barrio a otro, o sea, son jugadores de una vida, son jugadores comunitarios. Hoy tenemos una idea demasiado individualista del futbolista, pero en los años 60 y 70 el futbolista está dialogando mucho con sus comunidades y es muy interesante ver cómo ellos no están locos en eso o solos en eso. En los años 80, cuando varias ciudades del país cumplen años, las alcaldías hacen unos concursos de historias de los barrios, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Las historias las tienen que construir los vecinos. Y los vecinos, cuando están contando la historia de su barrio, dicen, aquí nació tal jugador, de este barrio es tal cantante. Y los jugadores tienen ese estatus de artistas y de artistas comunitarios que siento que hoy nos cuesta más entender por lo que estamos expuestos a muchas otras formas de diversión y otras muchas formas de entretenimiento. Pero yo pensaría mucho en eso, Omar, pensaría en que para hacerle justicia a lo que ha significado el fútbol en la historia de Colombia, deberíamos pensarlo como una oferta cultural en las distintas ciudades, y en eso Colombia es particular. Acuérdense que hasta finales de los 60, tanto en Argentina como en Brasil, el fútbol profesional estaba restringido a la capital o a las principales dos ciudades, mientras que Colombia es el único país de América Latina que desde los años 40 tiene fútbol en 9 ciudades, en 7 ciudades. Esa es una oferta cultural particular, por supuesto, no es la más cosmopolita, pero era muy importante para la gente y la hizo la gente. Eso recalcaría. Perfecto. No, y además tiene que ver con eso también, que no solamente en Colombia, sino que pues los jugadores de ahora son espectáculo mundo y no son pertenencia a un territorio ni a una identidad. Eduardo, tú entre esos actores de fútbol, ¿cómo ve el periodismo deportivo, los directivos, los jugadores nuestros, cómo se comportan? Uy, qué pregunta tan, tan complicada. ¿Cómo veo yo? ¿Cómo se comportan los directivos? ¿Cómo, qué cultura propone? Porque por ejemplo, yo diría en comienzo que los jugadores son marrulleros, los Ah, ya. periodistas investigan poco, pero son dicharacheros, es Sí, esa dicho es por el la. dicho, los directivos son como nuestros dirigentes un Y poco además a uno la nunca picada. sabe de dónde salen los directivos y por qué se meten en eso, ¿no? Porque lo que uno oye es que da pérdidas, que da pérdidas, que da pérdidas. Entonces yo realmente el tema de los directivos realmente no lo conozco y debo decir que no lo entiendo mucho, ¿no? Como la razón de ser de un directivo.
no sé, ni siquiera en Alemania o en un país, no sé, como no conozco bien, pues tengo como una idea, pero es decir, como quién se mete en esta vaca loca, ¿no? De armar un equipo de fútbol y ponerlo a funcionar. Entonces realmente, pues bueno, después dicen, no, es que llegan los intereses económicos, las empresas o el narcotráfico, lo que sea, bueno, listo, ahí como que uno empieza a entender un poco. Y bueno, y también, no sé qué opinen ustedes también, pero es que el fútbol también cambió mucho a partir de Joao Havelange, porque Joao Havelange fue pues, el director, ¿cómo se dice? El de la FIFA que es director, o bueno, Presidente. el presidente de la FIFA que volvió el fútbol global. Antes el fútbol era un asunto entre América del Sur y Europa. El Mundial de Fútbol era América, pues sí, claro, había un equipo de Asia a veces. Corea del Sur juega el Mundial del 54 y pierde 9-0 con Alemania, 8-3 con, bueno, en fin. Había, bueno, y Corea del Sur que elimina en el 70 y en el 66 a Italia, ¿no? Y es la gran sorpresa. Pero en ese momento esos equipos chiquitos, o Egipto que jugó el Mundial del 34, del 38, incluso Indonesia antes de ser Indonesia, Indias o orientales holandesas, pero el fútbol era Europa y Suramérica. Y con Havelange se volvió el mundo, se volvió global, porque Havelange descubrió que era un negocio que se podía expandir. Fue la época en que Pelé se volvió el embajador en África del fútbol, no sé si se acuerdan, años 70, y era como el embajador de la FIFA en África para que los africanos entraran al fútbol. Havelange inventó los distintos torneos mundiales juveniles de distintas categorías y las sedes no eran Inglaterra, Alemania, no, las sedes eran Australia, Arabia Saudita, el Mundial de Japón que ganó Argentina con Maradona, países donde el fútbol no existía, entonces lo volvió global y yo pienso que también cambió mucho esas dinámicas del fútbol y al volverse la FIFA esa multinacional tan grande que el controller la llamábamos en la época de la revista Chapinero el cartel de Zurich, ¿no? Que está por encima de los estados, por encima de la ley. Con la FIFA no se mete nadie porque entonces desafilian al país de la FIFA y eso es peor que un golpe de estado. Mejor dicho, la consecuencia política es tremenda. Entonces yo pienso que eso de pronto sí hace que ahora haya un incentivo para los directivos de estar metidos en el fútbol que de pronto antes no existía, o como lo veo yo desde afuera, ¿no? Como de pronto ahorita sí ya se mueve tanta plata en el fútbol que dice, bueno, los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que el directivo ahorita, pues yo lo veo como un empresario, no sé si todavía queden directivos que son fanáticos del fútbol, es que me gusta el fútbol, yo quiero a mi equipo y yo quiero morirme por mi equipo, no sé si ese tipo de directivos tengan cabida en la actualidad o no. Me imagino que sí habrán existido, pues pienso en el caso típico, pues para los bogotanos, que es la Chiva Cortés en Santa Fe, ese tipo de personajes creo que de pronto en este fútbol de ahora no cabrían, o al mismo Alfonso Senior, que es como una especie de semidios para los hinchas de Millonarios. Ese tipo de personajes de pronto ya no existen. Con respecto al periodismo deportivo, pues yo pienso que pues yo no generalizaría, pero yo creo que las figuras del fútbol deportivo son, es decir, las personas visibles del periodismo deportivo, es más por lo que dicen, como lo dicen, que por lo que de verdad, es decir, obviamente están dateados, investigan y todo, ¿no? Pero Daniel Samper Pisano sí decía hace mucho tiempo, cuando yo empecé a trabajar en periodismo, que las redacciones deportivas eran repúblicas independientes, donde no había necesidad de investigar, de corroborar fuentes, de mucho, importaba más la opinión de la persona, es que yo vi jugar a Pelé y me parece que Pelé jugó mal, ¿no? Como que eso ya era suficiente para escribir un artículo, ¿no? No me gustó cómo jugó X equipo, escribo el artículo, se combinaba, pues, información y opinión iban completamente entre cruz. Bueno, eso está pasando ahora con todo el periodismo en general, pero digamos eso caracteriza mucho al periodismo deportivo. Y yo pienso que son figuras que se convierten en, no sé ahora, es que ahora como ha cambiado tanto todo con las redes sociales, con toda esta cantidad de plataformas nuevas, pero en la época en que era la radio, el periodismo deportivo tenía una fuerza muy grande. Creo que la sigue teniendo ahora, me parece. Yo veo en Twitter mucha gente que sigue pendiente del pulso de la UNA. Ahora que están Hernán Peláez y Martín Francisco, veo que hay muchos tweets anunciando que ya va a empezar el programa, que dijeron esto, que lo otro. No sé, yo realmente pienso que, pero lo que yo sí creo es que ahora al periodismo deportivo le toca investigar más. Porque otra razón del periodismo deportivo es que los hinchas saben mucho.
están muy informados y muy dateados. Es decir, yo estoy seguro que muchas personas que no son periodistas podrían hacer perfectamente el trabajo de un periodista deportivo porque conocen mucho. Sí, voy a citar un ejemplo que usted acaba de citar hace un rato, amigos comunes que tenemos que son sobre todo Juan Gonzalo Zapata y Gonzalo de Francisco. Son personas que conocen muchísimo de fútbol y perfectamente podrían estar en un panel de opinando porque realmente están muy detallados. Yo pienso que hay mucha información y hay mucha gente que sabe mucho de fútbol y eso yo creo que Sí, también hace que el periodismo deportivo desde hace mucho tiempo tenga algo común, ahora que lo caigo en cuenta, que es como más parejo con el hincha, como que el hincha se siente compadre, llamémoslo así, del periodista deportivo famoso, ¿no? Como que podríamos hablar de tú a tú sin problema y de pronto una figura del periodismo de esa época de los 80, Juan Guillermo Ríos, Yamida Mato, decir algo, no sé, como que siento que sí había como una diferencia. Usted es el periodista y yo soy el público, y usted es el que sabe qué pasó en el Palacio, y yo no sé qué pasó en el Palacio, usted sabe qué pasó en el Congreso, yo no sé, ¿no? Pero ambos, en cambio, estuvimos en el estadio, y ambos vimos que Maradona paró la naranja con el pie y se puso a hacer 21 con la naranja que le botaron del público. No sé si haya como una relación más, como más, Horizontal. que horizontal no, que y podría también, pasar con los críticos de música, ¿no? De rock sobre todo, o de música popular, ¿no? Como que de sí, no, pronto. es que en eso lo que pasa es que el periodista deportivo, así como decía Hernández Samper, siempre ha sido un hincha, o sea, no hay un Exacto. periodismo, el periodismo deportivo siempre es hincha. Andrés, en ese análisis de periodismo deportivo, dirigentes, jugadores, ¿tú cómo que has pensado eso, la cultura? Una cosa nueva, Eduardo, y que todos sabemos es que hoy hay muchos más periodistas deportivos, o sea, antes había unos emblemáticos, ahora esto es la proliferación de periodistas por los canales de televisión, las redes. Andrés, ¿cómo ves eso? Y hay una pregunta ahí que manda Jonathan Caro Parrado, que de pronto tú la puedes contestar así rápidamente, que por qué cree que la izquierda no asume el repertorio nacionalista que congrega la selección a diferencia de la derecha. Bueno, sobre la pregunta, ¿no? Yo creo que ahí viene como un legado viejo de todo lo que pensaba el marxismo del fútbol, ¿no? Si la religión era el opio del pueblo, el fútbol era el opio moderno del pueblo. Y hay por ahí unos textos hartísimos que hablan de, que hacen todo el análisis de cómo a través del fútbol se explota la clase obrera y la fuerza de trabajo y la plusvalía y etcétera. Y entonces creo que ese legado está ahí, entonces pues aunque algunos eran futboleros, al final había como una mirada, además porque uno como tenía pasiones que no permitían tener conciencia de clases, sino pasiones por un gol, por una jugada, por un futbolista, por un equipo. Entonces todo eso iba como, digamos, contra la posibilidad de construir el proyecto en pro del socialismo, de la izquierda, y yo creo que esos legados quedan. En el caso colombiano es chistoso porque, por ejemplo, hubo unos grandes avances en el periodo Santos cuando se impulsó el plan decenal, hasta que llegó un ministro del Interior del Partido Liberal y se olvidó del tema por completo y volvió, digamos, a la tradición de que los partidos políticos son serios y no tienen por qué ponerle atención a un tema como el del fútbol. Entonces creo que eso está ahí un poco la explicación. Y bueno, y desde siempre pues está un poco también en la memoria el uso político que se intentó con Mussolini en los mundiales del 34 y el 38, Hitler con el deporte en los Olímpicos, la Videla en Argentina con el Mundial. Aunque eso tiene más fondo y no está así tan sencillo, pero creo que está un poco ahí impreso. Ahora, por el otro lado, pues la Unión Soviética y Alemania Oriental, y acuérdense que los Olímpicos eran como la Guerra Fría eh, en Claro. deportes, ¿no? Ujú. Y se jugaba así, pero de todas maneras, No, y uno como mamerto quería que Alemania Democrática ganara más medallas que Estados Unidos. Porque yo sí fui mamerto olímpico, eso sí lo digo, yo sí fui mamerto olímpico. Yo quería que Unión Soviética ganara más medallas que Estados Unidos. Y cuando se acabó la Unión Soviética y Alemania ya murió yo ya no le hago fuerza a Rusia. no, A veces a Lituania en básquet, que me caen bien en básquet los de Lituania, pero así como a la antigua Unión Soviética, pero cuando era la Unión Soviética, qué mala, la Unión Soviética le ganó a Holanda, no sé qué. Entonces también había como un mamertismo ahí. No, pero eso que usted dice es muy cierto. En la universidad, pues nosotros estuvimos en una Universidad de los Andes, donde estamos ahora, pues es una universidad, pues sí, es elitista, pero yo me acuerdo que en la época que yo estuve años, a uno lo calificaban. Entonces, yo era difícil de calificar porque era de biología, era del coro y me gustaba el fútbol. Uy, es facho.
pero tiene amigos en filosofía y tiene es de izquierda. Entonces, como que, y el Que baila fútbol era salsa. eso. Sí, el fútbol era eso que usted estaba diciendo en esa época era perfectamente, a usted le gusta el fútbol, uy, el fútbol, ¿a usted le gusta en serio esa vaina? Ya. Claro que usted lea Cortázar y lea, no sé, sí, pero le gusta el fútbol, ¿no? Ya. Eso es absolutamente Bueno, cierto. entonces concretemos, Andrés, porque está Nelson para que nos presente su capítulo, hablar un poquitico del libro y otra pregunta que hay por ahí. Listo. Andrés. No, entonces sobre los periodistas, yo creo que eso ha cambiado mucho, ha variado. Me parece interesante dos cosas, simplemente. Que fíjense las figuras, ahí sí como dicen en la Lucianaga, legendarias que siguen todavía teniendo vigencia y que se retiran, pero siguen teniendo vigencia después de 40, 50 años de estar comentando. Es impresionante. Entonces hay muchos jóvenes, pero también ellos dejaron como un estilo que creo yo que se ha vuelto un poco pesado y cansón. Pero bueno, pero ahí están. Eh, lo otro que iba a señalar de esto del periodismo, tal vez lo que yo no le perdono al periodismo deportivo es el pésimo acercamiento al tema del barrismo social y el barrismo futbolero, que todo se queda en la condena, en la estigmatización y en pensar que ese es un fenómeno que se soluciona con represión. Y puede pasar, y digamos, y hay muy poquitos periodistas deportivos que tienen una mirada más sensata sobre eso. Y creo que hay un cambio ahora interesantísimo y complejo que habrá que mirar, que es la presencia de las mujeres, ya no solo para que lean las notas de publicidad, sino tomando un protagonismo. Y bueno, y todos esos exfutbolistas que algunos terminan siendo muy buenos y otros como Farid. Bueno, no, los comentaristas, lo que pasa es que no investigan y no son fuertes. Bueno, pero ya hemos hablado de los periodistas, de los directivos, del regionalismo, de los hombres. Y uno de los autores del libro, que también está acá, Eduardo, escribe sobre la celebración como se llama su texto, del funeral al carnaval. Andrés escribe cuando se ganar sin perder, perder es ganar y ganar como nunca. Ingrid, de las masculinidades del fútbol, el oficio de futbolista en Colombia en 1975. Y así hay muchas más cosas, pero aquí está Nelson Rodríguez, que es sociólogo y lingüista de la Nacional, que escribió sobre uno de los actores más importantes del fútbol, que son los hinchas. ¿Cómo tú ves la cultura de los hinchas en Colombia? Así brevemente, para que te presentes y participes de este parche. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Qué pena ingresar un poco tarde. Bueno, yo creo que ya suficientemente me presentó el profe Omar. Mi capítulo se trató un poco de ver cómo se construye el hincha. ¿Qué es el hincha? Ir a reflexionar a partir de ciertos imaginarios que tenemos de los hinchas, pero empezando por la representación que tenemos de nosotros mismos. De allí empezaba la reflexión de que era el papel o la reconstrucción del hincha, y creo que en el resumen que hacía Omar en la presentación de mi capítulo decía algo interesante. El hincha es la posverdad en el fútbol, o en otras palabras, la mentira que nos metemos nosotros mismos de lo que creemos que somos cuando nos vemos reflejados y queremos vernos reflejados en nuestro equipo particular, ¿no? Entonces, somos eso que creemos que somos, pero que tal vez no somos del todo, ¿no? Un poco también lo que hablaba Andrés al principio de esta metáfora de ganar sin ganar. Entonces, somos los eternos ganadores que muchas veces, y en el caso de los santafereños, ¿no? No ganamos. Todavía duele, duele la reciente derrota, ese partido de ida donde jugamos, no sé, magistralmente, lo vi yo, pero nos empacaron 3 goles en ese contraataque. Después venimos acá con la ilusión rota que se fue armando de a pedacitos con esos 2 goles que metimos y que no nos alcanzó. También lo decía otro de los autores en otros artículos, David Kitian, el doctor David Kitian,
y él hablaba el 5 para el peso, los 5 centavos para el peso, siempre nos faltan esos. Y creo que como hinchas, siempre estamos con esa cultura del debe todavía, ¿no? Estamos al fiado, somos pero no somos, entonces para construir nuestra imagen de hincha también necesitamos del otro, somos lo que el otro no es, no queremos ser como el otro, entonces miramos mucho desde la perspectiva, por ejemplo, de las barras capitalinas y bueno, de los cánticos que hemos adoptado y adaptado de la cultura argentina. Entonces, por ejemplo, vemos cómo hemos hecho, yo lo llamo en mi tesis de maestría, hicimos una bogotanización de los cánticos argentinos. Entonces lo adaptamos obviamente en nuestro entorno y bueno, y ese término no es nuevo, ese viene del profesor Martín Barbero, quien hablando de la cultura de las novelas decía que había una colombianización de las novelas mexicanas, ¿no? Entonces adaptamos muchas cosas, muchos imaginarios mexicanos y los volvimos propios colombianos. Así pasó con el hincha, por lo menos el de las barras de fútbol populares, barras bravas que llaman, se hizo una bogotanización o una colombianización de lo que fue los imaginarios, unos imaginarios específicos de fútbol argentinos. Entonces, por ejemplo, también muchos hinchas hablan en términos, por ejemplo, de los capos y quieren o creen que existe aquí pues capos en las hinchadas, por ejemplo, cuando usted ve las estructuras, por ejemplo, las compara con las del fútbol argentino, y se da cuenta de que estructuralmente y estrictamente hablando, pues no tenemos clubes de fútbol como los tiene Argentina, donde todos son afiliados, donde todos tienen su carnet, donde tiene prioridad en las entradas, por ejemplo, y lo vemos también en el desorden que hay en las finales, que como hinchas tenemos que salir corriendo a hacer fila y lo contrario a lo que pasa en la Argentina, que ellos ya tienen asegurado su ticket, por ejemplo, ¿no? Y muchas organizaciones estructurales más argentinas, por ejemplo, hablando, siguiendo con esa copia, ¿no? Esa bogotanización o colombianización. Entonces, por ejemplo, Bueno, creer que tenemos esas estructuras mafiosas de fondo, pero que no las tenemos. Sí, señor. No, Nelson, simplemente como ya nos vamos de tiempo, entonces simplemente bueno. a decir, esto demuestra el libro, quédate ahí, pero Germán Gómez, que hace otro artículo, porque fue de la pantalla. Germán investiga el barrismo. Entonces lo que queremos decir es que el libro, y ya para hablar del libro, para ir terminando, el libro hay unos que hablan carreta como Eduardo y yo, que lo que decimos es carreta, pero hay unos que han investigado como Ingrid, que investigó patencia las unidades del fútbol, o Andrés, que ha venido trabajando, acaba de publicar un libro en Ediciones Javeriana espectacular sobre el fútbol y la política y la construcción de la nación. Nelson le ha metido el diente, como dijo, tesis de maestría, no son textos que son ensayísticas puras, sino que son pensados. Está lo de Germán Gómez, que hace todo un trabajo sobre el barrismo en Colombia. Esteban Cardona, que investiga sobre el fútbol femenino y las formas íntimas y cómo se constituye. También tenemos otro artículo muy bueno de las leyes que se han creado respecto al fútbol en Colombia, que es un artículo que tiene una constitución de cómo se hacen las políticas públicas en el fútbol, que se puede mirar la relación entre la FIFA y el fútbol colombiano. Entonces, como que uno ve que hay de todo tipo de artículos y el libro surge de eso, la necesidad como un ensayo de que siempre que en las universidades se está haciendo muchas tesis de fútbol, muchos trabajos de fútbol, la gente sabe de fútbol, pero siempre citábamos a Pablo Alabarces, Fútbol y Nación, que es el único libro que hay de Argentina, entonces que es una forma para empatar con lo de Nelson, una forma de colombianizar la investigación del fútbol. Estamos haciendo lo mismo que hicimos con las barras bravas, estamos colombianizando. ¿Qué? No, que un poco como complementando lo que usted dice, que algo muy importante que ha pasado desde mi punto de vista en las academias, en las
sí, en las facultades, es que cosas que antes se consideraban que no forman parte de la academia, como el rock y el fútbol, a partir de los 90 han comenzado a traer la atención de las ciencias sociales, no solamente de las personas que les gusta, sino que ha pasado también con el rock. El rock antes, el rock eso, no, vamos a hablar de antropología, habla solo de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianos, lo rural, y las tribus urbanas no existen, y de pronto hubo un cambio comienzos de los 90, en la época de la Constitución más o menos, en que empezó la academia a interesarse en la música de las ciudades y en el rock, y pienso que con el fútbol ha pasado lo mismo, y me parece bien importante eso, ¿no? Que los centros de estudio de pensamiento, las universidades, consideren que el fútbol es importante para la cultura, que hay que analizarlo para bien lo bueno que tiene, pero también lo malo que tiene. Yo creo que ese es un avance que se ha dado en los últimos tiempos en Colombia, que sí me parece que vale la pena resaltar, que las universidades le han dado cabida a expresiones que antes la antropología no tocaba, o la sociología, porque eso como que sí, como que no, y ahora no. Me imagino que usted lo llaman Bueno, cada rato a decir eso, ¿no? Oiga, tengo una tesis de claro. grado, profesor Rincón me la quiere leer, que es sobre rock en Colombia o Y sobre fútbol en Colombia. soy el lector de todas las tesis de grado. Bueno, una frasecita para concluir de cada uno. Y mientras tanto, Estíbaliz de Ediciones Uniandes, el libro se consigue en cualquier librería del país, pero en los ebooks en la universidad, la librería de la Universidad de los Andes, que es librería.uniandes.edu.co, ustedes lo pueden encargar, se los mandan a la casa si quieren tener el libro. Y durante el mes de abril, Estíbaliz les va a poner en pantalla, se puede leer gratis. Bueno, si quieren leerlo rápido, de aquí, creo que no se puede bajar porque no tiene un sistema, pero se puede leer gratis de aquí a abril o tomarle fotos o lo que quieran, pero está disponible. Estíbaliz le pone eso. Entonces, Ingrid, una frase para terminar, después cada uno y nos vamos. Bueno, yo quiero invitar a quienes nos acompañan a disfrutar de las historias que contamos allí y a pensar que en ese tema de se juega como se vive, hay eso, hay una invitación a entender que el fútbol participa de muy variadas maneras en nuestra sociedad y que se trata de conocer más esas prácticas. Eso diría. Gracias, Ingrid. Eduardo. No, yo ya hablé mucho. De una vez que siga Andrés. Y lo interrumpí como 3 veces a todo el mundo. No, yo diría que, pues ya que logramos esto, claro que era para el Mundial del 2018 y salimos un poquito tarde, tanto el mío como este, pero no importa, deberíamos empezar a pensar el segundo volumen con un equipo mixto, más estructurado en ese sentido. Creo que deberíamos proponernos y no cansarnos. Fíjese que lo logramos y seguimos varios con el interés de hacer cositas en esto, entonces deberíamos ponernos esa meta para Qatar. Exacto, es que eso el detrás de cámara, y es que el libro estaba listo para el Mundial de Rusia, pero vea cuando salió. Cuestiones de editoriales y cosas por el estilo, pero eso nos pasó, pero ya está, lo pueden citar y como les digo, para los que investigan esto, hay bibliografía, hay referencias. Nelson, Sí. una conclusión y nos vamos. Bueno, se juega como se vive es la compilación de esfuerzos transgeneracionales, porque pues me considero de la nueva ola. Los recuerdo a ustedes, tuve muchas lecturas para abordar el tema, contextos de Andrés, de Ingrid, de Eduardo, de Omar, y pues ya venimos nosotros, como lo decía Omar, un poco más estructurados, entonces hay visiones tanto muy literarias como muy académicas que enriquecen, van a seguir enriqueciendo el debate, y acepto la invitación de Andrés. Obviamente hay que seguir jugando, hay que seguir poniéndose los guayos para entrar a la cancha, y pues también se le pide eso a los lectores. Y un lector del libro que lo criticó mucho dijo que este libro era apenas los preliminares de un partido. Me parece bueno, es el preliminar de muchas investigaciones de fútbol que tenemos que hacer en Colombia, como cultura, Claro. como política, como religión, como intelectualidad. Jonathan Caro preguntaba si el periodista es un intelectual del fútbol en cuanto legitima, tiene un saber legítimo sobre el juego. Yo diría que no, para ser intelectual hay que saber un poquitico más que ver los partidos y tener táctica. Toca tener, un intelectual es una persona que es capaz de pensar una sociedad a partir de algo. Para ser intelectual en el fútbol habría que pensar la sociedad nacional
colombiana y mundial a partir del fútbol. Si no, pues eso no es como, puede ser un hincha, un periodista, pero no un intelectual. ¿Querías decir algo, Eduardo, y terminamos? ¿No? No, todo bien. Germán Gómez, lástima que lo sacó el internet porque estaba para hablar de barrismo, pero haremos más encuentros. Gracias a Andrés, a Eduardo, a Ingrid, a Nelson y a Ediciones Uniantes por publicarnos estos. Y recuerde que se vive como se juega y que pues todos tenemos nuestro corazoncito con algún color. Chao y buenas tardes. Chao, muchas Chao, gracias. chao, muchas Gusto gracias, muy verlos. bien, muy rico. Gracias. Chao, mil gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias. Ahí.